¿ok? Puede pasar por compresión, como una hernia atascada, la típica hernia umbilical o una hernia abdominal de una cicatriz antigua, que sale por ahí, que es un punto de baja resistencia del aparato abdominal, sale una asa intestinal, se comprime y si se atasca o se complica empieza a necrosarse el asa intestinal. ¿Ah? Esto son cosas que deben haber visto en algún momento en semiología. Dígame si no es cierto, si están muy perdidos. Espasmos vasculares, como por ejemplo en estas anginas inestables producidas por compresión vascular por espasmo. ¿Ok? En general, estamos viendo ahí casos de, casi siempre de oclusión arterial, pero puede haber casos de oclusión venosa. Aquí hay un ejemplo. Este es un testículo, y si se fijan, acá se ven los túbulos seminíferos, ¿ya? Y si se fijan, los túbulos seminíferos se ven muy eosinófilos, perdón, son pocos las células de los túbulos que se ven basófilas, que mantienen la basofilia del núcleo, y la mayoría se ven sin basofilia, pero se mantiene la estructura del túbulo, más o menos conservada. ¿Se acuerdan que esto es lo mismo en patología general? ¿Qué es esto en que se mantiene la estructura de los tejidos? ¿De coagulación? Exactamente. Es una necrosis de coagulación, muy bien. Entonces estamos viendo la necrosis de coagulación, pero en este caso es producida por congestión venosa, porque cuando se tuerce el testículo, no puede drenar, se tuerce el cordón espermático, no puede drenar la sangre venosa, el testículo se llena de sangre venosa, la sangre venosa está desoxigenada y eso es una causal de infarto por oclusión venosa. Tienen que pensar que un órgano que se mantenga mucho tiempo con congestión producida por la oclusión venosa va a terminar infartándose también. ¿Ok? Y aquí aparece, bueno, el último párrafo es lo mismo. A ver, cualquier duda que tengan, me paran la moto. ¿Ok? Aquí tenemos la causa más frecuente de infartos cardíacos, ¿ah? La arteria coronaria con una placa. Miren, esta es una geografía de la arteria coronaria. Fíjense cómo se adelgaza aquí. La angiografía es cuando pasamos medio contraste a través de un vaso para tomar una radiografía, que es como un sistema más antiguo y todavía utilizado de medición de cómo está el lumen de las arterias. Acá fíjense cómo se vuelve filiforme. Y acá tenemos la placa de ateroma, está un poco pixelada la foto porque aquí se nota que está calcificada, está engrosada la pared, y acá está el lumen filiforme. Esto implica lo siguiente, y esto lo hemos comentado también antes. Si tiene el lumen disminuido, y ese paciente empieza a aumentar el gasto cardíaco, por ejemplo, haciendo ejercicio, de repente puede ser insuficiente ese lumen para pasar sangre al órgano y se produce una isquemia. Y por eso, por esta morfología, ustedes tienen la clínica clásica del paciente que va subiendo la escalera o sube un cerro y empieza con angina de pecho, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Estamos Sí, bien? profe. Perfecto. Los tipos de infarto los podemos dividir según su morfología, bueno, y según presencia o ausencia de infección bacteriana, pero eso lo voy a saltar hoy. Básicamente, si hay presencia o ausencia de infección bacteriana, van a haber focos sépticos, pero ahora vamos a ver más bien morfología. Se diferencian en infarto anémico, blanco, infarto blanco, e infarto hemorrágico, infarto rojo. Se nota la diferencia, miren acá este vaso, y acá tiene una zona totalmente amarilla, y miren este otro vaso que tiene un área rojiza acá. ¿La ven o no? Y no Sí, sé sí si se se ve. nota que todo el vaso está como súper así hemático, como jugoso. ¿Lo ven o no? Sí se nota, profe. Este vaso está congestivo, ¿ok? Ya sean anémicos o hemorrágicos, los órganos que tienen irrigación arboriforme, como este. Aquí puse un diagrama de irrigación arboriforme, o sea, que tiene forma de árbol. Y la foto de arriba es un infarto anémico de una suprarrenal, que también tiene una irrigación arboriforme. Si se fijan, tiene una forma triangular o de cuña o de pirámide o de cono. ¿Ya? La punta está hacia el área vascular ocluida. Imagínense acá, le voy a dibujar en el vaso. ¿Se imaginan que se ocluye acá? No sé si se cacha, ¿lo están viendo el cursor? Pónganse que viene un émbolo acá y ocluye esta parte. Entonces, toda esta área
se va a infartar. Y se va a infartar con forma de cuña, que es lo que vemos acá. ¿Se entiende la idea? La repito de nuevo. Imagínense que está el flujo arterial. Viene un émbolo. El émbolo por tamaño se ocluye aquí. Entonces, como se ocluye acá, toda la zona distal a la oclusión, que está aquí, toda la zona distal se va a necrosar porque va a sufrir necrosis por isquemia. ¿Ya? Y toda esta área, que tiene una forma más o menos triangular, finalmente se va a infartar y se va a necrosar. ¿Me siguen ahí? Sí, profe, te entendí. Perfecto. ¿Todo bien? Es súper importante esto, ¿no? Y súper básico también. ¿Ok? Entonces, como dice acá, la punta está hacia el tronco vascular ocluido y la base, el límite del territorio irrigado por la arteria que se obstruyó. ¿Ok? Todo claro. Estos infartos anémicos se producen por oclusión arterial y órganos sólidos, como habíamos visto el riñón y la suprarrenal. Y todos los infartos al comienzo tienen aspecto hemorrágico, porque la sangre, este es un riñón infartado, la sangre que está en los vasos sanguíneos, como esa área se isquemiza. La sangre que esté contenida en los vasos sanguíneos, ahí como se empiezan a romper esos vasos, se empiezan a alisar, se derrama la sangre en esa área. Imagínense acá, de nuevo, se ocluyó esta área, estos vasos también se van a cruzar. Esta área que está distal de la zona ocluida, y todos los vasitos sanguíneos que estén contenidos en esta zona se van a ir rompiendo y van a ir liberando los glóbulos rojos, entonces toda esa área se va a ver inicialmente siempre de aspecto hemorrágico, al comienzo. Díganme si están todos bien ahí. Profe, Dime, es que creo que en la diapo anterior no está en el PPT que nos envió. ¿qué te pasó en esta diapo? ¿Te perdiste? No, no, es que no estoy segura si estoy viendo el mismo PPT que envió. El PPT que envié hoy día. Esa sí está, Dani. Está en Ya, la parte de gracias. módulos el PPT Sí. actualizado. Dani, ¿está ahí como al comienzo de la clase? ¿Cómo? ¿Estabas como al comienzo de la clase? Porque les expliqué que hoy día subí esta misma clase que la actualicé algunas diapositivas. Sí, no, sí, sí, pensé que lo había actualizado, pero no me apareció esa diapo por eso. Pero no quise Aparece descargar. en Canvas, en el módulo cardiovascular 2, aparece al final, no supe cómo colocarlo dentro de la clase, Ah, aparece al final, a la cola, lo que pasa es que no, lo descargué hay un módulo independiente ¿ya? de anatomía patológica en Canvas. Ah, Por eso, yo lo ya, descargué de ahí. Ya, ok, profe. ya, sigamos. Profe, a mí me queda una duda, disculpe. Dime, conecta Como, con esta. no, con esa, en el hecho de que entendí que como todo infarto, independiente si asumo es anémico o hemorrágico, al principio se va a ver como hemorrágico, dado la destrucción de los vasos. Sí. Ya, la cosa es que no me queda claro por qué se produce la destrucción de esos vasos. ¿Por la falta de irrigación o por el hecho de un aumento en la presión como dado la oclusión? No, los mismos vasos que están dentro del área irrigada, esos vasos también se alimentan, los vasos tienen unos vasos que se llaman vasos vasorum. No sé si cachai eso. Ya. Vaso, sí. Si tiene esos vasos que la pared se va a terminar lisando por efecto de la necrosis y por isquemia de esa zona, las paredes se van a romper y los glóbulos rojos se van a extravasar. Entonces, Mm, todas las zonas infartadas necróticas al comienzo serán rojizas porque se liberan los glóbulos rojos que estaban contenidos en los vasos que se lisaron. ¿Sí? claro, ya. Ya. Si después das tiempo y el paciente sobrevive al infarto, porque todas estas cuestiones se basan exclusivamente en que la evolución del paciente haya sobrevivido y los fenómenos vitales permitan que evolucione la lesión. Pues, si el paciente se Claro. muere al tiro en la fase de infarto hemorrágico, cuando se ve todo rojizo no voy a ver infarto anémico. Entonces, pongamos que el paciente sobrevive. El paciente sobrevive y los macrófagos fagocitan esos glóbulos rojos. Entonces, al fagocitarlos, la zona hemorrágica rojiza se va desapareciendo y queda blanquecina amarillenta. ¿Me sigue la idea? Sí. Y eso es el infarto anémico, por eso le llaman también infarto blanco. ¿Ah? Mm, Miren, un infarto hepático,
Mira como ya en esta zona ya se empezó a alisar, se empieza a depositar como la hemoglobina ya se transforma en hemosiderina. Entonces pues se ve café amarillento, blanquecino. Infartos renales. Entonces, después de 24 a 48 horas de evolución, pero acuérdense que todos estos, repito, son fenómenos vitales. Si el paciente muere al tiro, no va a saber esto. ¿Mm? Y eso es importante desde el punto de vista médico. Que sean dos tipos distintos, estamos hablando de que son dos tipos que se producen en una consecuencia de tiempo distinta. Es que después vamos a ver por qué el infarto hemorrágico se mantiene hemorrágico a pesar que haya pasado tiempo. Ah, perfecto, ya, ¿Ya? Siempre al comienzo se ven todos rojizos, por lo que te acabo de explicar. Pero después el infarto hemorrágico se mantiene rojizo. Y lo vamos a explicar al tiro. En el perfecto. infarto anémico, la zona hemorrágica se fagocitó, entonces quedó pálida. Ya, perfecto. Y quedamos claro. Y queda claro también que órganos sólidos con irrigación arboriforme tienen forma de cuña o triángulo. ¿Sí? Sí, profe. Está todo claro. Ya. Aquí tenemos el infarto óseo que les contaba. ¿Se fijan que también se ve una forma de triángulo? ¿Lo ven? Sí, Esta, profe. esta, esta es la clase que está modificada Daniela Verena de Fátima. Está al final del módulo cardiovascular. Ah, no me había dado cuenta que habían agregado un módulo con todas las clases, así también lo voy a cambiar de ahí. Gracias por avisarme. ¿Ya? Fíjense lo que pasa acá con el cartílago. ¿Ven que el cartílago se mantuvo? ¿Lo ven? Que acá como que el hueso se separó, pero el cartílago se mantuvo. ¿Se nota? Sí, doctor. Sí, sé la separación. Sí, eso es porque el cartílago recibe parte de su irrigación de la sinovial, entonces por eso puede sobrevivir un tiempo más. Ok, y aquí están algunas causales de infarto óseo, como les contaba, se las paso hoy día también un poco más porque no se las voy a pasar en cuarto, ¿ya? Pero puede ser cualquier elemento que produzca una oclusión con la embolía gaseosa, una fractura, radioterapia. Les voy a pasar un caso hoy día de un paciente que no es que haya tenido una cáncer de hueso, sino que tiene un cáncer pélvico. Entonces el cáncer pélvico, al irradiar el cáncer pélvico, creo que es un cáncer de colon, se generó irradiación del hueso y se generó un infarto del hueso. ¿Ok? Ya. Esto es muy parecido a la foto de una radiografía, una resonancia, no me acuerdo bien, que estaba en la clase de la semana pasada de los buzos. Cuando el infarto es de médula ósea más que de corteza, no tiene una forma arboriforme, porque la médula ósea no es arboriforme. Ustedes vieron en histología y anatomía del sistema haversiano que los vasos entran y forman una especie de redes dentro de la médula ósea, ¿sí o no? Tienen que haberlo visto. Sí, profe, sí. Entran los vasos perforantes dentro de la médula ósea y la médula ósea es súper irrigada. ¿Y se acuerdan que les había comentado que una médula ósea es súper, de un hueso largo, es súper irrigada, tan irrigada que si un paciente se fractura, el fémur puede tener un choque hipovolémico, ¿ya? E incluso se pueden entregar medicamentos en casos de urgencia, en que el paciente está con un shock y que se colapsan los vasos periféricos, se pueden llegar medicamentos por un trocar intraóseo porque está suficientemente irrigado. Por eso acá en este caso, la médula infartaria tiene esta forma geográfica, ¿ok? Que sería cuando se infarta la médula y no la corteza. En cambio, acá tenemos un infarto en que está comprometida más bien la cortical y la laminar. Y en esta zona sí es arboriforme, hacia la cabeza femoral, ¿ya? Y por eso tiene forma de triángulo. Si ustedes ven infarto en forma de triángulo, significa que es un órgano que tiene irrigación de forma arboriforme. En cambio, la médula no tiene irrigación de forma arboriforme. Y esto es anatomía normal. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Ya. Me interesa N que me sigan harto, ¿ya? Y de repente, si les digo siempre, se me va la moto, me paran, ¿ok? Aquí estamos aplicando solamente los conceptos que ustedes deben tener en tercero de anatomía normal y histología normal a la patología. ¿Mm? Por eso, la anatomía normal de los vasos sanguíneos a nivel medular no es alforiforme. En cambio, a nivel de la cabeza, de fémur, húmero, etcétera, de huesos largos, sí es arboriforme y por eso tiene forma de cuña. Y acá no. Ya. Entonces, como me preguntaban unos compañeros, claro,
o como lo comentaban nuestros compañeros de infarto hemorrágico, todos los infartos comienzan son hemorrágicos porque se lisan los vasos sanguíneos y los glóbulos rojos que están ahí se liberan. Y si un infarto es un órgano arboriforme sólido y con una sola vía de irrigación arterial, se tiende a lisar los glóbulos rojos y queda pálido. Y ese es infarto anémico. Pero, ¿qué pasa con órganos que tienen? Aquí tienen las posibilidades. Uno, doble circulación. Piensen, por ejemplo, en el polígono de Willis o círculo de Willis. Se ubican, ¿verdad? Base cerebro. Sí, profe. Sí, pero Piensen en mesenterio, las arcadas arteriales del relano, que pasan por el mesenterio y se van anatomizando entre ellos y irrigan el intestino. Piensen en pulmón, que tiene una irrigación que viene de arteria vena pulmonar por un lado, pero otro por las arterias bronquiales que vienen directamente de la aorta o de ramas de la aorta. Todos esos son órganos con doble circulación. Entonces, si ellos no son infartadas, pueden seguir llegando nuevos glóbulos rojos desde un vaso secundario. Si ese vaso secundario es suficientemente grande, potencialmente ese órgano podría no infartarse porque le llega sangre por otro lado. Pero si ese otro órgano, esa otra irrigación secundaria es más pequeña, insuficiente va a salvar al órgano de la isquemia, entonces lo único que va a ser aportar glóbulos rojos a un área necrótica. Entonces el área infartada se va a mantener rojiza, o sea, hemorrágica. ¿Me siguen ahí? ¿Podría repetir la idea, profe? Piensa que tienes un órgano con una circulación, ponte un pulmón que tiene la circulación pulmonar, ¿sí? Sí, Y llega un émbolo por vía pulmonar y ocluye la irrigación del pulmón y se infarta esa zona. Y esa zona tiene una irrigación paralela a la arteria bronquial, que es más finita. Esa zona se va a necrosar, pero como va a seguir llegando permanentemente nuevos glóbulos rojos de la arteria bronquial, esa zona infartada va a seguir de aspecto rojizo, porque siguen llegando nuevos glóbulos rojos, pero son insuficientes para compensar la necrosis producida por un infarto grande. Lo único que van a hacer es entregar nuevos glóbulos rojos a una zona muerta. Y por eso ese tejido va a seguir rojizo, porque no van a alcanzar a fagocitarlo los macrófagos. ¿Ahí? sí, profe, pero ¿y si el calibre del vaso paralelo fuera mayor y sí fuera suficiente para compensar? Entonces el órgano no se va a infartar. Exactamente. Ah, ya. Tal cual. Por ejemplo, si es una rama muy distal de los vasos pulmonares y le llega una rama bronquial que irrigue suficiente, esa zona no se va a infartar porque la va a salvar la circulación secundaria. ¿Ya? Es un poco lo que pasa con la foto que vimos acá ¿dónde la dejé? Perdón. De la cabeza femoral, po. La zona que está inmediatamente por debajo del cartílago articular se salvó porque le llegó irrigación secundaria que venía de la sinovial. ¿Te das cuenta? Sí, profe. ¿Todos claros? Ya, vamos a suponer que sí. Esa es una causal de infarto hemorrágico. Otra causal, tejidos previamente congestionados. ¿Ya? Un tejido congestionado como perdón, el vaso que les puse acá, como se ocluyó la circulación venosa, esa congestión, oclusión venosa, se empieza a llenar de sangre desoxigenada y finalmente se infarta. ¿Ya? Porque la sangre desoxigenada no da suficiente oxígeno y nutrientes para mantener el tejido. Y es como una esponja de sangre de un tejido muerto. Ya. Y la tercera es un órgano que ya está infartado, pero por algún motivo, el, esto usualmente pasa en trombosis y embolia, o sea, oclusión de origen hemático. Si ese trombo o tromboémbolo se lisa, el área necrótica puede llegar a aparecer de nuevo flujo sanguíneo, pero ya el tejido está muerto. Y pasa algo similar a cuando hay doble circulación. En este caso yo eliminé el tapón, pero el área donde estaba el tejido ya está necrótica, entonces llegan glóbulos rojos a una zona muerta y se tiñe de rojo. Por ejemplo, si se lisa un trombo de un paciente que se mantiene vivo, y morfológicamente
se ve ese infarto se ve rojizo. ¿Han oído hablar de este asunto de la hora dorada en los pacientes con infartos miocárdicos o infartos cerebrales? Que hay que darle un trombolítico antes de un plazo determinado. Al menos a mí no me suena, profe. Cuando tú tienes un paciente, por ejemplo, un accidente vascular encefálico, que tiene una oclusión trombótica de la irrigación arterial, tú tienes un plazo determinado que te dura una hora para darle un trombolítico y permitir que se disuelva el trombo y vuelva la circulación al cerebro y ese cerebro se va a salvar. Entonces no se va a infartar. Si tú le pones el trombolítico pasado ese plazo, lo único que vas a hacer es transformar un infarto anémico en infarto hemorrágico, porque ya el tejido está muerto y vas a destapar el caño, pero va a pasar a una zona muerta, entonces se va a teñir de rojo, pero nada más. Incluso puede ser más dañino. ¿Por qué? Hay un fenómeno que se llama isquemia por reperfusión. No sé si han oído hablar de eso. Al menos yo no, profe. Si ustedes llegan y vuelven a reperfundir un tejido que ya está muerto, o sea, le dan un trombolítico después del periodo en el cual podría salvarse el tejido, y entra sangre oxigenada a esa zona muerta, la sangre oxigenada reacciona formando muchos radicales libres con la zona necrótica. Y esos radicales libres pueden hacer que el área afectada por la isquemia aumente, ¿ya? Porque acuérdense, los radicales libres son altamente tóxicos. Por eso se recomienda el trombolítico en un periodo determinado, que lo van a ver en neurología después, ¿ah? No más allá, porque eso podría afectar el tejido. ¿Me siguió la idea? Sí, profe. Profe. Ya. ¿Todos? ¿Todas? Profe, a mí me quedó Sí. la duda. Cuando se ¿De forman los cuál? radicales libres, y eso, ¿qué va a hacer con el área infartada? ¿Qué va a traer como Lo que pasa es consecuencia? que el radical libre es un radical, es una especie radioactiva de oxígeno que es altamente dañina para los tejidos vivos, ¿sí? Sí, Sí. Si tú llegas y en un área que ya está isquémica, le pasas sangre, se van a producir muchos radicales libres y la zona afectada puede aumentar. ya, profe. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso se recomienda trombolítico hasta el momento en que puedan salvar el tejido de la isquemia. Si ya se produjo la isquemia, no lo hagas, porque en el fondo incluso puede ser dañino. Entonces, las causales de infarto hemorrágico son básicamente aquellos tejidos en los cuales sigue llegando o llega de algún modo o se mantiene sangre en esa área. Congestión, doble circulación insuficiente para salvar el tejido de la isquemia o un destape de una vía arterial. Por ejemplo, una lisis trombótica, trombolisis. ¿Ok? Entonces, no sé si ven en este cerebro que se ve como más o menos, no se ve tan bonito como en el riñón, pero se ve más o menos una forma triangular, ¿se fijan o no? Sí, 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 sí. profe. Esto es un infarto hemorrágico porque se ocluyó una rama del polígono de Willis, ¿ya? Hay otras ramas que están conectadas ahí, entonces siguen dando de glóbulos rojos a esta zona, pero se mantuvo roja, ¿ok? Porque hay muchas anastomosis, pero no fue suficiente para salvar el tejido de la isquemia y el infarto. Y esta es otra. Fíjense la diferencia. Miren acá, se ve un triángulo más o menos bien. Miren esta otra. Se ve una zona rojiza, mal delimitada, y no sé si se fijan que el resto de la sustancia blanca también se ve medio rosada en algunas áreas. ¿Lo ven o no? Sí, profe. Ya, en este otro caso no fue una oclusión arterial del cerebro. En este caso se produjo una trombosis venosa. Entonces el cerebro se congestionó y se generó un infarto hemorrágico. Entonces aquí tienes dos causales de infarto hemorrágico. Oclusión arterial, en este caso, obstrucción venosa. ¿Ok? ¿Me siguen todos? ¿O se perdieron en hiperespacio? Profe, se Dime. refiere como porque no tiene la forma de cuña que fue Exactamente. La ya. forma de cuña es clásicamente asociada a una oclusión arterial. Esto es oclusión arterial. ¿Ya? El infarto hemorrágico secundario a congestión, como está todo el órgano congestionado, es mucho más
irregular. No tiene una forma tan bien definida. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Isidora? Sí, profe. Ya. Órgano clásico que estamos comentando que se produce en infarto hemorrágico, el infarto pulmonar porque tiene doble suministro de sangre. Ahí tenemos un infarto hemorrágico chiquitito. ¿Mm? Otro infarto pulmonar chiquitito. En general forma de cuña porque la irrigación arterial pulmonar es arboriforme. Vista microscópicamente, alcanza a notarse todavía, no sé si alcanza a notarse ahí que se ve como la sombra de los alveolos. Aquí están los alveolos peri área infartada y aquí los alveolos infartados. A ver, vamos a decir. No, no alcanza a notarse tan bien. Ya. Aquí tenemos un infarto esplénico, en la misma foto que les había puesto antes. Infarto intestinal. Fíjense que súper hemorrágico, ¿se dan cuenta? Súper hemorrágico, porque a través de las arcadas arteriales que pasan por el mesenterio sigue llegando sangre a la zona infartada. ¿Mm? Y aquí están las vellosidades y aquí realmente pum, se terminan las vellosidades porque está el infarto. Típico del infarto intestinal es súper bien localizado. No sé si parece que marcado con línea acá la zona entre, que no está infartada y la zona que está infartada que está negra. Y todo esto que está acá es fibrina, porque todo esto termina en la necrosis, un proceso inflamatorio, y la fibrina es un elemento que nos acompaña siempre en el proceso inflamatorio. Ya. ¿Cuál es la patogenia del infarto? Probablemente fisiopatología también se los van a pasar. Pero acá lo vamos a ver más enfocado a la morfología, que es lo que hacemos los patólogos. Si se ocluye la vena o la arteria, puede haber una repercusión mínima o puede matar al paciente. ¿Ya? Entonces, los tres determinantes son aporte vascular, velocidad de oclusión y resistencia al tejido a la hipoxia. Aquí aporte vascular. Fíjense, acá les puse las dos irrigaciones de los pulmones, la circulación pulmonar con la arteria y vena pulmonar, que proviene directamente del corazón derecho, y abajo la irrigación bronquial, que es más pequeña, que proviene de la aorta o de ramas de la aorta, entonces una irrigación secundaria, ¿ah? Que está destinada a irrigar los bronquios, la vía respiratoria, por eso circulación bronquial. Pero obviamente esa circulación bronquial sigue aportando glóbulos rojos en menor cuantía a la zona del tejido que está isquémico si llega un émbolo pulmonar. Tal como les comentaron sus compañeros, que entendieron el concepto. Si esa rama pulmonar es chiquitita y la circulación bronquial es suficiente, podría salvar al tejido de la isquemia. ¿Ah? A eso se refiere lo que una rama no terminal no puede no causar efecto. Aquí otra posibilidad. Fíjense la diferencia. ¿Qué pasa en el riñón A y el riñón B? El A se atrofió, ¿no? Hay un atrofiado. Y está bien lo que tú estás diciendo. Los tejidos se adaptan a la hipoxia crónica atrofiándose. ¿Ya? El corazón no lo hace, ¿eh? El corazón no se atrofia, no puede atrofiarse porque tiene que cumplir una función con sístole y diástole continuo toda la vida, pero los otros órganos pueden atrofiarse porque se adaptan a la disminución del flujo sanguíneo, ¿ok? Pero si por algún motivo hay un aumento de la demanda, podrían infartarse. Ahora, en el caso de abajo, este es un riñón, nuevamente con su... ¿Qué es esto? Ya deben haber aprendido. ¿Qué estamos viendo? Infarto anémico. Un infarto anémico, perfecto. Entonces, acá hubo una oclusión aguda que generó infarto porque el tejido no se pudo adaptar. Acá, esta oclusión crónica en el tiempo permitió que el órgano se adaptara disminuyendo su masa celular, o sea, atrofiándose. Sigamos. Otro punto, la resistencia a la hipoxia. Hay tejidos que son súper resistentes, pero el tejido menos resistente de todos es el encéfalo. Fíjense acá cómo hay, no sé si ven la línea que está siguiendo la sustancia gris, está amarillenta, ¿lo ven o no? Sí, Sí, profe. profe. Sí. Eso es una necrosis cortical laminar, que en la corteza que está, la sustancia gris está mucho más irrigada que la sustancia blanca. Si el paciente sufre
una hipoxia generalizada, que es lo que puede pasar con un shock de cualquier tipo. Por eso el shock principalmente puede afectar el encéfalo y matarte por eso. Se puede necrosar la corteza que está más irrigada y es más sensible a la hipoxia. Entonces, la resistencia a la hipoxia es súper importante. El epitelio tubular renal aguanta harto, por ejemplo. Y de hecho, si un paciente está con una eh, insuficiencia renal aguda, no, pongamos un paciente que está con una hemorragia masiva y se generó una insuficiencia renal porque el paciente está perdiendo mucha sangre y el riñón es súper irrigado. Pero yo logro llegar a la urgencia con el paciente le pasan sangre, primero le pasan volumen, que eso es importante mantener el volumen, por eso son tantas soluciones oncóticas que permiten que siga funcionando el corazón. Y después le pasan sangre, ese paciente puede sobrevivir y ese epitelio tubular renal puede en algún punto regenerarse, que es algo que vimos el semestre pasado, no sé si se acuerdan. Eso no pasa cuando estudiamos tipos de regeneración, ¿se acuerdan, no? Sí, profe. Eso. Pero en cambio eso no pasa con el encéfalo. ¿Sí? El encéfalo es crítico que reciba rápidamente flujo sanguíneo o por lo menos un flujo volumen para mantener funcionando el corazón. Los infartos macroscópicamente al comienzo están mal delimitados. Aquí tenemos un paciente con una oclusión de menos de 6 horas de evolución que solamente se ve rojizo, mal delimitado. Usualmente tenéis que tener por lo menos 6 horas para ver macroscópicamente claramente un infarto, pero acá el patólogo supone que el paciente murió por eso, porque está totalmente ocluida en una coronaria. ¿Ok? Y esto es algo que a mí me pasó en provincia. Me llegó un paciente que a mí me tocó hacer 6 autopsias como médico general, no especialista, en Los Vilos y en Vicuña. Y una de ellas me acuerdo que había una sospecha de infarto, pero yo no lo vi macroscópicamente, pero estaba ocluido la coronaria. Entonces lo que hice fue tomar altas muestras del tejido que está irrigada por la coronaria, meterla en formalina y lo que se hace es mandarlo al médico legal. Porque las autopsias que tú haces como médico general en esa época, porque ahora es mucho más estricto que se tiene que hacer el médico legal, pero en esa época yo les he contado, el juez de letras te mandaba a ti a hacer la autopsia, el médico de turno así 25 años recién egresado. Y uno mandaba las muestras de tejido, metía en formalina al médico legal correspondiente, en este caso a La Serena, y ahí en algún momento de la historia alguien podría hacer una histología para ver microscópicamente si el tejido está infartado. Porque en el caso de los infartos, primero vienen los cambios bioquímicos, después los cambios microscópicos, después los cambios macroscópicos. Entonces necesitas que un paciente esté por lo menos 6 horas sobreviviendo al infarto para que después se muera y hacer la autopsia y verlo a simple vista. ¿Me siguen la idea? Sí, profe. Ya. Tienen que hablarme porque si no, no voy a cachar si entendido. Después, a medida que va pasando el tiempo, se van apareciendo las zonas infartadas. ¿Ah? Acá, fíjense, acá lo que pasó fue que cuarto día de evolución y el paciente muere, le hacen la autopsia. Ya, aquí tenemos otra evolución del infarto. Este es un paciente que claramente tiene una hipertensión arterial de base porque está muy engrosada la punta cardíaca. ¿Ya? Ventrículo izquierdo grueso, hipertrofia de presión. ¿Se acuerdan que lo vimos en clase? Aquí está la zona infartada. La zona blanca, que es el infarto anémico, y fíjense que acá no tiene la forma de cuña porque la irrigación del corazón no es arboriforme como la del riñón del suprarrenal, tiene que estar rodeada por una zona hiperémica. ¿Por qué? Porque el paciente se infarta, esa zona muere y el cuerpo trata de reemplazar la zona necrótica con tejido fibroso. Entonces empieza a formar tejido de granulación, que tiene mucha angiogénesis, ¿verdad? Por lo tanto, en la periferia del área infartada se da una zona hiperémica y la hiperemia es producida por la angiogénesis. Los nuevos vasos que están tratando de trabajar ahí para producir fibroblastos y producir una cicatriz que reemplace la zona infartada, pero el paciente murió antes de conseguirlo. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Camila, ¿ibas a preguntar algo? No, profe, dije que sí, que lo Ah, seguía. ya, ok.
Ya, entonces, reitero, se necesita por lo menos unas 6 horas antes de la aparición de lesiones demostrables. Aquí puedes ver, por ejemplo, producción de infiltrado polimorfo nuclear, y después infiltrado inflamatorio agudo, después llegan los macrófagos. Lo mismo que habíamos visto en patología general. ¿Ah? Y después empiezan a aparecer los macrófagos fagocitando y haciendo que el infarto se vuelva blanco, anémico. En la periferia, proliferación fibrolástica, angiogénesis, depósito de colágeno, y si el paciente sobrevive, fibrosis cicatriz. Aquí tenemos una cicatriz renal secundaria a un infarto antiguo. ¿Ven esta zona que está hundida, fibrosa? ¿Sí? En el caso del cerebro, y bueno, el resto el sistema nervioso central en general, lo que predomina es que se licúan los tejidos. ¿Ah? La necrosis de colicuación o licuefacción. Aquí tiene una médula espinal cortada en forma sushi, y aquí empieza a aparecer una cavidad a medida que van ampliando, imagínense una cavidad así con forma así como de uso. Entonces empiezan a aparecer las zonas cavitadas. ¿Por qué? Porque se licuó el tejido. Ustedes ya saben la causal que se postula para eso, es que estando el sistema nervioso central muy rico en ácidos grasos, se produce un pH ácido que favorece la digestión enzimática de los tejidos y se licúan, ¿ya? También eso se observa en la necrosis con licuación en tejidos infectados por bacterias piógenas, en que se produce digestión enzimática producida por las bacterias y también se licúan los tejidos, ¿ya? Pero eso es más típico de la típica gangrena húmeda que uno ve en películas de la Guerra de Secesión estadounidense, antes de la época antibiótica, ¿ok? Esperemos que con la resistencia antibiótica no vuelvan a aparecer casos de gangrena húmeda en el futuro, esperemos que no. Espero por lo menos jubilar antes de eso. ¿Mm? Aquí tengo una pregunta en el chat. ¿Las zonas colicuadas terminan generando la cicatriz fibrosa igual? Si el paciente sobrevive, sí. A ver, deja ver. Aquí se ve un infarto cerebral antiguo con la zona licuada. En la periferia son las gliales, que son que producen actividad macrofágica. Y, sí, no tengo diapositiva de fibrosis, pero sí, si el paciente sobrevive, se puede producir fibrosis también en el área. Y dediqué algunas diapositivas para hablar específicamente de infarto miocárdico por la importancia que tiene. Aspecto morfológico puede estar ubicado en diferentes partes, por ejemplo, tenemos el subendocárdico, que está ubicado por debajo del endocardio hasta la tercio interno, mitad interna de la pared ventricular. Estos infartos desde el septo, fíjense el septo, todo el septo infartado, y acá parte de la pared ventricular, nuevamente pared ventricular engrosada, signo de hipertensión arterial. Fíjense que esta área necrosada, potencialmente podría pasar lo siguiente. Si hubiera un infarto transmural que ocupe todo el espesor del tabique, se podría romper una parte del tabique y producirse en el paciente un shunt izquierda-derecha. ¿Se dan cuenta? Porque si se rompe esta área, el paciente sobrevive, pero esta área se infarta en forma completa. Infarto transmural es un infarto completo en la pared. Se genera una comunicación entre ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. ¿Por qué entre ventrículo izquierdo y derecho? Porque la mayor presión está en el ventrículo izquierdo. Y se genera un shunt con un soplo. ¿Se entiende la idea o no? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, una de las complicaciones de los infartos transmurales del tabique sería que se genere una comunicación. Siempre hay un delgadísimo fragmentito subendocárdico de aproximadamente menos de 1 milímetro que no se infarta. ¿Por qué? Porque le llega directamente sangre que está en las cavidades cardíacas. No sé si se acuerdan que cuando estudiamos el concepto de insudación en el semestre anterior, que le llega directamente al endocardio, o las válvulas, por ejemplo, que están retidas en endocardio, directamente elementos figurados para la inflamación que provenían de eh, la sangre de las cavidades. Acá pasa lo mismo, puede llegar oxígeno directamente de la sangre que esté en las cavidades, pero eso es muy delgado, tan delgado que en el fondo es una cosa que está descrita sin correlato clínico, porque lo que va a comandar la clínica del paciente va a ser el infarto que necrose la mayor parte del miocardio. ¿Me siguieron en la idea o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos? Sí, profe. Sí. Ya, súper.
Entonces, nuevamente, los infartos de menos de 6 horas de evaluación generalmente no son apreciables. ¿Qué es lo que hacen ustedes con un paciente que están sospechando un infarto que les llega a la urgencia? ¿Ya? Le toman el electrocardiograma para ver cómo está su actividad cardíaca y le toman también enzimas, ¿o no? ¿Les han enseñado eso? Sí, sí, profe. Las enzimas, las enzimas cardíacas, que en mi época hasta en vicuñas pedíamos CK, CKMB y ahora se toman dímero de troponina y otras cosas. Eso es porque los cambios producidos por tejido necrótico al comienzo son bioquímicos, entonces aparecen en la sangre. Después son microscópicos, que es lo que se ve, lo que les contaba después de 6 horas de evolución, o sea, antes de 6 horas de evolución, y el paciente muere, tenía que mandarlo a anatomía patológica, eh, médico legal, porque en el fondo esos son autopsias médicos legales, para que lo vean histológicamente. Pero después de 6 a 12 horas uno puede ver macroscópicamente la lesión. Entonces, por ejemplo, acá de 18 a 24 horas el tejido se vuelve así levemente pálido. No sé si alcanzan a notarse ahí que está una zona pálida central. ¿Se fijan que esto se ve más pálido que esto de afuera? Sí, sí, se ve. Ya. Primera semana de evolución, más pálido y se está apareciendo la zona hiperémica, Profe, que dime, ¿alguien dijo algo? No. Zona pálida y acá zona hiperémica, tejido de granulación, angiogénesis acá, tratando de producir fibrosis que cure el área infartada. 2 semanas de evolución, aumenta el tejido hiperémico por el tejido de granulación y después empieza a producirse fibrosis. No sé si ven acá que esto se ve blanquecino porque hay fibrosis. ¿Ya? 6 semanas cicatriz fibrosa, 2 meses cicatriz bien desarrollada con colágeno denso. ¿Ya? Todas autopsias de pacientes que sufrieron infartos antiguos que ya en este caso ya evolucionaron. Pero como les contaba la semana pasada, el problema de un infarto que está curado con cicatriz fibrosa es que esa cicatriz fibrosa no es músculo cardíaco, no se contrae. Por eso generalmente los ecocardiografistas lo pueden detectar con el examen cuando ven que una zona de la pared cardíaca no se contrae igual que el resto, lo que se llama disquinesia. ¿Se acuerdan que lo comentamos la semana pasada? Sí. Sí, profe. Sí, súper. Entonces, evolución del infarto, complicaciones. Arritmia, se infartó justo las zonas de las de His, qué sé yo, del nodo, y ahí se genera una arritmia. Insuficiencia cardíaca pulmonar congestiva, choque cardiogénico, ruptura cardíaca. Miren acá, fíjense que los músculos papilares están infartados. No sé si se ven que una área rojiza acá. Entonces esos músculos papilares se pueden cortar y generar, como se cortan y queda suelta la válvula, se genera una insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Acá tenemos la fibrosis pulmonar. Y esta fibrosis, como vimos también la semana pasada, tiene el problema de que se va a generar un área en que es más común que se produzcan turbulencias del flujo sanguíneo, ruptura del endocardio, liberación del colágeno subendotrilial, tía de Virchow, hipercoagulabilidad. ¿Y qué pasa con eso? Dígame usted. Se forman trombos. Se forman trombos. Muy bien. Profe, perdón, no Sí. entendí muy bien. ¿Era como que en las mismas arterias pasa esto o en el corazón? Ahí me perdí. Es que ahora estamos viendo, en este caso estamos viendo el corazón, pero también se forman las mismas arterias. Pero Ah, ya. estamos hablando del corazón. En el corazón, en la tía de Virchow se fue más de las arterias, pero también en el corazón. Si tú tienes un área que se rompe el endotelio, se descubre el endotelio hacia el espacio al lumen, ¿ya? La sangre circula más lentamente, ¿ok? Y hay flujos turbulentos, conforma algo que se conoce como tríada de Virchow, y eso va a formar trombos, y estos trombos pueden embolizar, ¿ok? A ver, vamos a ver una diapositiva que sea más clara. Mira, ¿te queda claro aquí? Mira, fíjate, el ventrículo izquierdo y esta zona se infartó y se reparó con tejido fibroso. Pero este tejido fibroso, imagínate que en cada sístole y diástole llega sangre acá y hace este flujo así. ¿Lo ves? Sí, profe. ¿Qué va a pasar? Esta sangre se mantiene estásica acá, quieta, más quieta que el resto. Los productos de la coagulación se empiezan a activar.
se rompe el endotelio y se libera el colágeno subendotelial, que es un factor trombogénico. ¿Ya? Llega de viejos, se forman trombos. Y los trombos después llegan y se liberan. Por eso dilatación, entre comillas, aneurisma, porque no es un aneurisma verdadero. No es una dilatación de las tres paredes de un vaso sanguíneo, o en este caso del corazón. Acá lo que pasa es que el tejido fue reemplazado por fibrosis cicatricial. ¿Sí? ¿Me seguiste? Sí, profe, ahora sí, gracias. Ya. Ahora sí. Mira, también puede pasar que, como le habíamos comentado, ¿se acuerdan que el septo, si se rompe, se puede producir un shunt, un cortocircuito izquierda-derecha? Bueno, también puede pasar esto otro, que se rompa hacia afuera. Y acá tenemos un corazón que se rompió y aquí este le está mostrando la flecha del punto de ruptura y se llenó de sangre el saco pericárdico. Acá 8. Es decir, que se genera taponamiento cardíaco. ¿Ustedes conocen el concepto de taponamiento cardíaco? Sí, profe. Claro. Se rompe la pared cardíaca, en cada citología de esto le entra sangre entre las capas del saco pericárdico que termina comprimiendo el corazón, impidiendo la sistema diástole, shock cardiogénico, muerte. Para que les quede más claro, le había comentado que le iba a mostrar este caso. Una paciente, esto lo vi hace muchos años en la Fuerza Aérea, paciente de 53 años, que hace un infarto agudo miocárdico extenso el año 2004 anterior apical, antecedente de tabaquismo y dislipidemia. Y fíjense acá, este es no sé si ven las válvulas acá, corazón, y acá miden la dilatación. Se alcanza a cachar, ¿no? Está como la paciente con los pies para acá, la cabeza aquí, ¿lo ven? Ventrículo izquierdo y aquí, Sí, sí, se ve, profe. ¿verdad? Pared cardíaca, válvula, pared cardíaca, miocardio, pum, dilatación. ¿Ya? Entonces el informe dice pared delgada y aneurismática con trombo. Bueno, que lo interesante es que en este caso los cardiólogos, los cardiocirujanos de la FASH decidieron operar a la paciente de forma preventiva, porque esto ya tenía un trombo y la posibilidad de una embolía era muy alta. ¿Sí? Entonces lo operan y me la mandan. ¿Ah? Lo que hicieron fue sacar la pared miocárdica con el trombo completa, reparar el hoyo que queda en el corazón, fantástico, lo encuentro fantástico. No me pregunten la técnica quirúrgica porque eso ya sé que no es de mi especialidad. A mí me llega esto. Pared del corazón fibrosada y dentro metido un trombo gigante. Lo corté longitudinalmente y miren el trombo como se ve. Estas fotos las mostré la semana pasada, un ejemplo clásico de trombo arterial en que hay como capas de una torta mil hojas porque son las capas de plaqueta que se van intercalando con capas de glóbulos rojos. ¿Entienden la foto, no? Pared miocárdica fibrosada que la sacaron completa junto con el trombo que tenía. Profe, el Yo no lo trombo. entiendo, profe. Fíjate, imagínate, ¿cómo te lo explico? Imagínate algo como esto, ¿sí? Y que se haya formado un trombo dentro, ¿sí? Sí. Ya. Operaron y sacaron todo esto, entero. ¿Sí? Sí, ahí sí. Suturaron acá para reconstruir la pared del ventrículo izquierdo. Y esto se lo mandan al patólogo, ¿sí? Ujú, Ya. Imagínate que es como una naranja que tiene dentro como contenido el trombo, ¿sí? ujú, Ya. Esta es la cáscara, que es la pared cardíaca, ¿sí? sí, Este es ahí el sí. trombo que está adentro. ¿Se entendió ahí? Sí, ahí sí, profe. Gracias. ¿Entendieron todas y todos? Sí, profe, ahora sí. Profe, Sí. Y ahí está el trombo cortado. Y esta es histología. Condición de Van Jensen, que ustedes ya saben, tiene el colágeno rojo y el corazón, el músculo de un color café verdoso, parduzco, ese café verdoso es parduzco. Bien, fibrosis, fibrosis, y aquí un poquito de músculo que queda, fibrosis, un poquito de músculo, calcificación distrófica. La pared fibrosada, ¿ya? El trombo, igual que los trombos arteriales que vimos la semana pasada, fibrina, aquí hay un poco de colágeno, y en otras áreas, el trombo tiene angiogénesis, fibrina, y aquí una angiogénesis más madura. Como les contaba la semana pasada, es típico que cuando vemos histológicamente un trombo, diferentes estadios de evolución se pueden ver en la misma lámina.
¿Ok? ¿Se acuerdan que esto lo estudiamos, lo vimos la semana pasada en la parte práctica? Cuando vimos trombos. Profe, ese vasito que se ve ahí, entonces eran esos como vasos nuevos que se hacían producto como... Natalia, acuérdate que esto es angiogénesis, también se conocía como neovascularización, o sea, vasos nuevos, ¿sí? Ujú. Porque cuando se organiza el tejido del trombo, se organiza como todos los tejidos de granulación, que habíamos visto en curación de las heridas, forman angiogénesis. La angiogénesis, primero, mira, en capa, en fases. Fibrina, yemas vasculares, las yemas vasculares van formando, se van haciendo cada vez más maduras y de a poco van depositando colágeno que se ve rojo. Ah, estaba pensando en el lumen ese que se hacía, que como el segundo lumen que se hacía. Pero Podría de repente hacerse un segundo lumen en este trombo, pero en este caso este es un trombo que está formado en la pared del miocardio. Entonces no tenemos mucha utilidad en el fondo que se le formen hoyos a un trombo que está metido en la pared del miocardio, ¿cachai? No está en el lumen de un vaso. sí, estaba pensando en otra cosa. Muchas gracias. Ya, pero ¿les quedó claro a todos? Ya, Profe. perfecto. Entonces pasemos a ver histología. Como siempre les voy a pedir que ustedes me cuenten si se ve bien o no se ve bien. Profe, disculpe, em, una pregunta. Dijo que esa, como, que el trombo era una capas de plaqueta que se van intercalando con, ¿qué otra cosa dijo? Plaquetas, glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos rojos, entonces el típico del trombo arterial, que es formado en territorio arterial, en este caso territorio del ventrículo izquierdo, como los flujos son más laminares, tienden a formar como capas ordenadas, ¿ya? En cambio, los trombos formados en territorio venoso, que el flujo es más lento, los glóbulos rojos y las plaquetas tienden a mezclarse. Por eso los trombos formados en territorio arterial tienden a ser trombos blancos con las líneas de plaqueta y los trombos formados en territorio venoso tienden a ser rojos porque se va mezclando los glóbulos rojos con las plaquetas. No confundir trombo rojo con trombo blanco, con infarto rojo y infarto blanco, son cosas distintas. ¿Ok? Ya, profe, gracias. Ya, niños, cuéntenme si se ve bien. Primero vamos a ver. Les tengo acá. Mm, Hombre de 55 años que le pegaron un balazo al riñón, ¿ah? Y llega el riñón acá al hospital. Y acá no alcanzó o sea, no alcanzó a infartarse porque el paciente se estaba muriendo rápidamente. Así que tuvieron que sacarle el riñón que está hemorrágico. No sé si ven que está lleno de sangre. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Lo que me interesa mostrarles como son algunos de los cambios microscópicos que se pueden ver en órganos que están hipóxicos. Fíjense aquí. No sé si nota, si se nota. Que las células de algunos de los túbulos están perdiendo los núcleos. ¿Se nota, no? Sí, profe. Eso es lo que habíamos comentado de que el epitelio tubular renal es bastante resistente. Si este paciente teóricamente se hubiera podido salvar el riñón, le hubiera llegado sangre de nuevo, se puede regenerar. Pero esto es como un cambio, uno de los primeros cambios que ocurren y hay necrosis tubular renal. ¿Ya? Producida en este caso por la hipoxia secundaria a que el paciente estaba con una hemorragia por el balazo. Veamos una zona de infarto renal. Un paciente que ya lleva más horas de evolución.
Miren acá como, no sé si se ven que las células de los túbulos se están como desprendiendo y cayendo hacia el lumen. ¿Lo ven así? Como que las células como no están pegaditas, sino que se van como saliendo de los túbulos. Sí, sí se ve. Esta es una zona de infarto renal. Ya el tejido está necrótico, muriendo. No tenemos mucha vuelta que darle. E incluso los glomérulos que son más resistentes también se están muriendo. A ver, déjame buscar un glomérulo que esté claro ahí. Hay un glomérulo que también se está muriendo. ¿Ok? Paciente de 61 años, cáncer de colon irradiado, cabeza femoral izquierda. ¿Cómo sabemos que un tejido óseo está necrótico? Porque no se ven células, básicamente. ¿Ah? Acuérdense que la necrosis se caracteriza por la pérdida o alteraciones del núcleo. Se pierde la basofilia del núcleo, el núcleo se fragmenta, el núcleo se hace más chico. En este caso, no sé si ustedes ven alguna célula. Fíjense. Vamos a ver con aumento de 400. ¿Ah? Miren la médula. No se ve nada de basofilia, ¿ya? Y si voy hacia el tejido laminillar, se ven algunos osteocitos. ¿Se acuerdan de los osteocitos que están constituyentes del hueso? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso, no? Sí, profe. Sí, Pero profe. fíjense que algunas lagunas están vacías. El hecho de ver lagunas óseas vacías significa básicamente que el tejido óseo está infartado. ¿Ah? Necrosis ósea. Y acá hay otro elemento típico de la necrosis ósea que el tejido óseo laminillar está fragmentado. ¿Ven que estas laminillas están como rotas? Así como, no es lo que ustedes ven en histología, que son laminillas grandes. Aquí las laminillas se rompieron. El tejido se infartó. ¿Ok? Ustedes me van avisando si les queda claro o no. Órgano. ¿Qué órgano es este? ¿Pulmón? Ya, muy bien. ¿Qué es esto? ¿Que se ve negro? Antracosis. Materia de primer semestre. ¿Qué se puede ver negro en el pulmón? Pueden ser los macrófagos que fagocitan como los sustancias, eso. Carbón. Es eso, el macrófago con antracosis, que es el carbón que no se puede degradar, entonces se mantiene dentro de los macrófagos. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Y aquí hay un infarto, ¿ya? Un infarto que evolucionó, y si se fijan, ¿qué hay en la periferia del infarto? Lo que ven adentro ya está totalmente fagocitado. Si se fijan, quedan apenas estas huellas que son, estas zonas como alargadas que son Tienen cristales de calcio. cristales de colesterol. De Acuérdense que el colesterol es un componente de la membrana biológica, entonces es muy común que en las zonas necróticas puedan quedar con cristales de colesterol remanente. Y en la periferia se organizó. ¿Qué estamos viendo? Mira, ven acá, que se ve como rojizo. ¿Qué es esto? ¿Tejido de granulación? Tejido de innervación avanzado con formación de mucho colágeno, ¿sí? ¿Qué formamos el tejido de innervación? En el fondo ya esta cuestión ya está madurando. Si yo me pongo a buscar, voy a encontrar un tejido de innervación más propiamente tal, porque en el fondo ya esto ya está fibrosado. Mira, aquí en la periferia, no sé si lo alcanzas a ver con unos vasitos, y fibrina. Me voy a acercar ya. Ah, no, ya está con aumento mayor.
Mira, ahí. ¿Ves ahí los vasitos? No sé si se alcanza a notar si son vasitos. Sí se ve, profe. Entonces, esta es la zona de angiogénesis, pero ya empezó a depositar fibrina con colágeno que está rodeando al área necrótica, que es la zona infartada. Entonces, este es un infarto pulmonar que ya está organizado. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Sí, profe. Vamos a verlo con aumento muy chiquitito para que se vea la lesión completa. Miren. ¿Se alcanza a notar que la lesión completa es como esférica? Sí, profe. Perfecto. Profe, ¿por qué habían cristales de colesterol? Porque les contaba, el colesterol es un componente de las membranas biológicas, ¿sí? Entonces, en una zona infartada, puede ser perfectamente que se queden cristales de colesterol, porque esa zona se fagocitaron las membranas y todavía en esta fase en que se tomó esta biopsia, todavía habían cristales permanentes ahí, o sea, mantenidos ahí. Si hubiera pasado algunos días más, probablemente también habían desaparecido fagocitados finalmente por los macrófagos, ¿ok? Vale, profe. Sí. Todo esto es súper evolutivo, ¿ah? Aquí tengo otro infarto óseo, ¿eh? Déjame decirte, otro infarto óseo tiene algo interesante. No me acuerdo, así que vamos a revisarlo. Ah, sí, miren, miren, qué interesante. Este infarto óseo, miren, aquí está esto que se ve azul, ¿qué será? El cartílago articular. El cartílago articular, y el cartílago articular está vivo, miren, se los voy a mostrar. Si se fijan, se ven los condrocitos, ¿lo ven o no? Ahí, ¿sí? Sí, profe. Ya. Pero si me voy hacia el hueso no está vivo, se murió. ¿Se acuerdan lo que les contaba? Miren, ahí hay muchos osteocitos en lagunas vacías, ¿eh? Miren, no sé, ni un osteocito ahí, las lagunas están vacías. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué el cartílago está bien y el hueso está muerto? Por las diferencias de irrigación. El hecho de que uno esté más irrigado que el otro. Porque no es tanto más irrigado, sino que tiene un flujo, una irrigación distinta. Entonces, como le llega sangre y nutriente a través de la sinovial, el cartílago generalmente se mantiene durante más tiempo que el hueso, que el hueso es el que sufrió el daño por radioterapia, por embolía, en este caso posiblemente por embolía. Ahora, obviamente, eso no importa mucho. Si el tejido óseo se infarta, el cartílago articular al final igual va a colapsar porque va a romperse toda la estructura completa. ¿Ok? A ver. Ya, pacientes jugando, esto es típico de pacientes jugando fútbol, ¿ah? Me han llegado varios casos de infartos testiculares por pacientes que están así jugando y le pegan un childito al testículo y el testículo se torció. Se torció el cordón espermático, el testículo se llena de sangre venosa desoxigenada y se infarta. ¿Por qué esto no es tan infrecuente? Porque los testículos están como fijados en su polo inferior al escroto por un ligamento que se llama gubernaculum testis. Si ese ligamento es muy largo, y hay muchos hombres que tenemos ligamentos largos, bueno, yo no lo sé, pero prefiero no saberlo, y se genera algún trauma, puede girar sobre sí mismo y puede torcerse. ¿Ok? Pero eso es materia más de uro para que lo sepan. Estamos llenos de, no sé si se nota claramente los túbulos seminíferos, ¿verdad? Sí, sí se ven. Perfecto. Si ustedes se dan cuenta, la definición de infarto anémico versus hemorrágico es más macroscópica que histológica, porque desde el punto de vista histológico todo se ve tejido muerto. Eh, y acá miren los túbulos y no se ve ni un núcleo. Aquí algunos núcleos se ven aquí en linfocitos que están en la periferia, pero acá no se ve ni un núcleo. Está totalmente infartado. Una necrosis clásica de coagulación producida por la congestión del testículo por torcerse el cordón espermático. ¿Ok? A ver.
Aquí tenemos otro infarto testicular, pero lo interesante es que este es un infarto más localizado, ¿ya? ¿Por qué puede ser un infarto localizado? Porque en este caso sí puede haber una oclusión vascular localizada, por ejemplo, generada por un émbolo que haya afectado un vaso localmente, no por torsión. O sea, la etiología en este infarto testicular en particular no fue torsión, porque si se fijan bien, ahí se ven los túbulos seminíferos vivos, ¿lo ven o no? ¿Se nota que tienen núcleo? Fíjense. Ahí. No se pueden fijar ahora. Ahí. ¿Ven las gonias? Sí, profe. Ya. Pero de repente hay una zona necrótica y está bien demarcada la zona. Miren, aquí, a la izquierda todavía están vivos y de repente, ¡pum!, se mueren. No están todos muertos como el caso que vimos recién de la torsión, pero se están en proceso de morir. Por ejemplo, acá. Ahí. Se nota que no están todos vivos, ¿verdad? Aquí hay algunos vivos, pero hay muchos muertos. ¿Se fijan? ¿Se nota, no? Sí, profe. Ya. Entonces, acá no hubo una torsión como etiología, porque la torsión afecta a todo el testículo. Aquí hubo una oclusión localizada de algún vaso testicular que está afectando una porción del testículo. ¿Ok? Y eso puede ser un daño tromboembólico, puede ser un embolo tumoral, puede ser cosas por el estilo. ¿Está clara la diferencia, no? Háblenme, ¿está claro, no? Yo creo que está claro. ¿Está claro? ¿Sí? Miren, acá tenemos otra zona que está más infartada, miren. A ver. Aquí, miren. Aquí está totalmente muerto. Miren, aquí. Aquí ya se murió completamente. Pero si yo me muevo unos milímetros para el lado, van a empezar a aparecer las gonias de nuevo. Muerto, 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 muerto. Y de repente, ¡up!, vivo. ¿Ya? Así que está muy marcada la diferencia. Este infarto, ¿cómo se verá? ¿Rojo o blanco? ¿Qué tienen ustedes? Blanco, ¿no? Si es por oclusión. Pero si, acuérdate que todas las oclusiones inicialmente se ven hemorrágicas, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? Sí. Y este testículo yo creo que sería rojo, porque mira cómo está el estroma. ¿Cachai que Claro. está lleno de glóbulos rojos? Ahora puede ser que esto haya sido una oclusión, pero simplemente el testículo lo hayan sacado antes, ¿no? Porque el paciente tiene que tener mucho dolor. ¿Te das cuenta? ¿Se nota? Porque esto genera dolor. ¿Lo ven todos o no? Sí, profe. ¿Qué estamos viendo? Intestino. Intestino. Muy bien. Intestino delgado porque tiene vellosidades. ¿Ah? Ya. Generalmente los infartos intestinales se ven más en intestino delgado e intestino grueso porque el intestino grueso tiene otras colaterales que lo pueden salvar del infarto. Y si se fijan de repente, aquí tengo marcado, se ve bruscamente lo que les contaba, que típico del intestino que es muy brusca en la demarcación entre la zona infartada y la zona que sobrevive. Miren, acá se ve todavía la vasofilia del núcleo. Bueno, ¿me entienden cuando digo vasofilia? O sea que los núcleos se ven azules. Vasofilia significa
Filos significa amigo, vaso de lo básico. Lo básico en anatomía patológica, las tensiones básicas son básicamente las tensiones que tienen bases nucleicas, o sea, los núcleos que se tiñen azul con la tinción de hematoxilina. El citoplasma se tiñe eosinófilo, o rosado, con la tinción eosina. ¿Ok? Acá se ve basofilia, o sea, núcleos azules, está lleno de núcleos. Pero de repente, bruscamente, desaparece, se infarta. ¿Se fijan que se ven las sombras de las vellosidades? Sí, Ya. ¿Y anémico o hemorrágico, niños? hemorrágico. Porque siguen llegando las colaterales de las arcadas intestinales que pasan por el mesenterio. Otra, mira, otro infarto hemorrágico intestinal se ve muy rojo. Las vellosidades se mantienen ahí. Las sombras de las vellosidades. ¿Ya? Acá parece que es puro tejido infartado, porque no alcanzo a ver tejido normal en esta lámina. ¿Ya? Ya, pero esta forma de necrosis en que se mantiene la estructura del tejido es típica de la necrosis de coagulación. ¿Se acuerdan o no? Profe, Sí, aquí se ven vellosidades, pero nada de epitelio. Se mantiene la estructura, pero ya está muerta. En cambio, ¿dónde vemos otro tipo de necrosis? ¿Encéfalo? Exactamente. A ver, creo que esta es la... No, esta no. Esto es hipófisis. ¿Ya? Hipófisis que hizo se infartó la hipófisis, infarto hipofisiario. ¿Ok? Estoy con el aumento más chico. Alcanzan a ver que es un tejido como circular o ovoideo y el centro tiene una cavidad grande. sí, Ya. Toda esa cavidad grande es la zona necrótica que se licuó. Necrosis de colicuación, en este caso, de la hipófisis, que también es parte del sistema nervioso central. Si yo me voy con aumento mayor, miren, aquí afuera, estas son células de la hipófisis que todavía están sobreviviendo. Aquí hay fibrosis. Se vean que está lleno de colágeno, ¿lo ven o no? A la pregunta, ¿qué pasa en el negocio de colicuación? Alguno de ustedes la hizo, no me acuerdo quién. El negocio de colicuación también se fibrosa si pasa tiempo suficiente. ¿Te das cuenta? Estamos viendo una hipófisis. No sé quién preguntó eso. Estamos viendo una hipófisis que se fibrosó. ¿Lo ven? Yo creo que sí, se nota. Perfecto. Mm, Si me pongo a buscar con un poquito más de cariño, voy a ver estas células alargadas. ¿Qué son? Fibroblastos. Son fibroblastos. Están produciendo el colágeno. Y de repente, acercándome más al área donde había hemorragia, hay estos macrófagos que tienen dentro un pigmento café amarillento. ¿Se fijan que no es negro, sino que es café? Sí, ¿Se profe. nota? ¿Qué es? Hemosiderina. Hemosiderina. Muy bien. Y después viene la nada, ¿ah? El espacio licuado, porque se licuó el tejido. Está muy bueno este. Esto es lo mismo. ¿Por qué se infartó este tejido? Porque se generó un adenoma hipofisiario, ¿ah? Una neoplasia benigna de hipófisis
pero que creció mucho y finalmente terminó necrosándose. A ver si estoy tratando de mostrarles. Bueno, es lo mismo con otra tinción. A ver. Y por último, ¿se acuerdan de los macrófagos de hemocerina, verdad? ¿Que vimos recién? ¿Vimos los macrófagos con hemocerina? Sí. Sí, profe. Bueno, este es el caso de la paciente que sufrió una fuerza aérea por estos aneurismas, en el fondo fibrosis cardíaca, y también tenía altos macrófagos con hemocerina, y acá usamos tinción de Pearls, y no sé si alcanzan a cachar que hay una zona que está teñida de azul, la tinción o azul de Prusia, que sirve para teñir el hierro. ¿Se nota? ¿Que se ve azul o no? En sus computadores, o se ve negro, no sé, aquí se ve un azul muy oscuro, en el microscopio se ve más claramente un azul marino. Se logra ver que es azul. ¿Se nota? ¿Se alcanza a cachar que es azul? Voy a aumentar, no le puedo aumentar más la luz, está al máximo, ya. Pero ahí está lleno de macrófagos con hemosiderina, que son producto de la fagocitosis por los macrófagos de los glóbulos rojos. Por esto este infarto va a ser predominantemente, o sea, va a ser anémico o hemorrágico. Anémico, ¿no? Anémico, muy bien. Porque están fagocitándose los glóbulos rojos y por lo tanto va a tender a ser más bien pálido. Ya. Esa sería la clase de hoy. ¿Está bien? ¿Les quedó claro? Sí, profe. Stop share. ¿Alguna consulta o duda? ¿No? Yo Supongo tengo que una no. duda, profe, Ya, dime. que no me acordaba de la hemosiderina, ¿se dice? Sí, po. Siempre aparece. ¿Te has pegado alguna vez un golpe fuerte con un moretón, o no? Sí. Y al comienzo está rojo y después se va poniendo azul, verdoso, etcétera. Sí, po. Cuando hay macrófagos involucrados, la hemoglobina es fagocitada y se va transformando en diferentes pigmentos, de los cuales uno de los más importantes es la hemosiderina. Entonces, un elemento típico de digestión de glóbulos rojos es la aparición de hemosiderina, que es un pigmento derivado de la hemoglobina. ¿Sí? Mm. Me llamaba la atención que las otras muestras no, al menos no me di cuenta que hubiera. Pero acuérdate que en el fondo todas las muestras lo que están expresando es la evolución de la enfermedad. Probablemente si le hubiéramos dado más tiempo a las otras biopsias, en algún momento empiezan a aparecer macrófagos cuando empieza a alisarse y la acción de los macrófagos a fagocitar los glóbulos rojos. Pero lo que pasa Mm. es que no todas las muestras son tomadas en un plazo, en un momento en que podamos ver la evolución de la enfermedad, porque la biopsia o la autopsia es tomada de acuerdo a las necesidades clínicas o en el momento que el paciente fallece. Entonces, vemos diferentes estadios de la evolución de la lesión. ¿Ok? Por eso los macrófagos aparecen más en algunas biopsias y menos en otras, porque son estadios distintos. En los estadios en que sean más precoces van a haber menos macrófagos con hemosiderina. En los estadios que veamos más evolucionada el infarto, va a aparecer más fibrosis y más macrófagos con hemosiderina, porque son elementos típicos de que está evolucionando la lesión y se está organizando. Y por eso aparecen estas cosas. Tanto en la lesión del infarto de la hipófisis como en la lesión de este aneurisma de la pared ventricular, que en realidad ya les expliqué, fibrosis de la pared, ahí serían más macrófagos con hemosiderina. Si me pongo a buscarlas en la lesión de pulmón o en cualquier otra lesión, probablemente voy a encontrar en algún punto macrófagos con hemosiderina, pero no son tan prominentes. En el caso del infarto óseo, es una lesión muy extensa y la muestra que tengo es solamente el área totalmente necrótica. Si tuviera una muestra del área periférica de la lesión, donde están coincidiendo la zona viva con la zona muerta,
Ahí es probable que encontremos macrófagos con hemosidina. Si es de la zona, del centro de la zona muerta, no, porque ahí ya no hay actividad fagocítica, hay tejido muerto nomás. No sé si quedó claro o tengo que ver más. No, profe, sí, me quedó claro. Gracias. Ya. ¿Alguien más? Entonces nos vemos la próxima semana para la clase de trombosis, no, la clase de hemorragia, shock y cosas por el estilo, que es la última clase del ciclo de enfermedades circulatorias de anatomía patológica, ¿ok? Así que nos vemos el próximo miércoles. Cuídense. Chao, profe, Chao, que estén profe, bien. que Chao, estés que estén bien. Cuídense. Sí, Chao, profe, chao. gracias.